han estado trabajando arduamente bajo estos sistemas operativos que se trabajan hoy, y la universidad les agradece que estén haciendo este gran esfuerzo. Así también agradecerle a la maestra Elisa, a Jorge, a Samantha, a la maestra Blanquita, a Martín y a la maestra Diana Motis, que nos está dando este bonito taller de leer el mundo. Y espero que haya sido esta semana de trabajo o estas sesiones de trabajo de su agrado y que hayan adquirido los conocimientos necesarios para poder tener una interpretación de lo que es el mundo desde otra visión con mayor profundidad, como lo han estado viendo. Agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros en la universidad, y es increíble que hoy tenemos más contacto a través de esta vía cibernética. La Universidad Pedagógica se caracteriza por llegar a todas partes del país, a todas partes de la nación y en nuestro estado también. La Universidad Pedagógica de Guadalupe está interesada en estar en contacto con todos los municipios del estado. Queremos llegar a los 51 municipios del estado y que todas las personas que quieren estar con nosotros trabajando un desarrollo, una licenciatura, una especialización, una maestría, un doctorado, tengan la oportunidad de tener esa formación y tener ese grado. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y agradecemos el trabajo que se ha hecho esta semana en el taller y esperemos que no sea el último, que estemos trabajando más en contacto, maestra Blanca, maestro Martín. Gracias, Samantha, Jorge, maestra Elisa como coordinadora de la licenciatura. Cada vez vamos a estar más en contacto y les aseguro que en esta administración vamos a tener el cuidado de estar atendiendo cada una de las necesidades, tanto de los docentes, de la unidad, de las subsedes en Linares, en las diferentes partes del estado, para que todo se desarrolle de la mejor manera. Y cualquier cosa, no duden de comunicarse directamente con la maestra Blanquita, con Martín, con Elisa, cualquier situación que tenga cada uno de los estudiantes, para que estén tranquilos y contentos en el trabajo que estemos desarrollando dentro de la licenciatura. Queremos que se queden con nosotros, no solo en la licenciatura, sino que avancemos a las especializaciones y maestrías que les ofrecemos. Y esto nos agrada mucho, la dinámica que cada uno de ustedes ha impuesto allí en Linares, excelente. Cuenten con nosotros y cualquier cosa que se ofrezca de orden administrativo, de orden académico, de orden de gestión, estamos a la orden de que estén con nosotros. Y pues agradecemos mucho el trabajo de este taller a la maestra, excelente maestra Diana Motis, y que haya sido de su agrado a todos y que hayan tenido los conocimientos necesarios para tener una interpretación de cómo leer el mundo desde una concepción más amplia, más bonita, ¿verdad? El ser lectores nos lleva a ser grandes pensadores. Eso es muy importante y uno de los trabajos de la educación en México debe ser tener grandes lectores para que no tengamos ningún problema de orden cultural ni un problema de orden social. Y agradezco a todos. Voy a estar un ratito con ustedes y que avance el cierre del taller. Gracias a todos. Gracias por sus palabras, doctor Alejandro. Y bien, pues continuamos con el desarrollo de la clausura de este taller. Le demos la palabra ahora a la maestra Diana Motis para que tenga bien desarrollar las actividades para el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Maestro Alejandro, maestra, muchas gracias. Samantha, Jorge, maestra Blanca. Bueno, pues una vez que ya abrimos este taller, esta clausura, pues les recordamos que esta es la última sesión y pues va a estar bien bonita porque se van a ver ustedes mismos lo bien que hacen el trabajo, lo bien que hicieron el trabajo todos, porque pues nos enviaron cada uno de ustedes sus videos, recibimos alrededor de 42 videos. Jorge me comentaba por ahí que tuvo problemas con 2 audios, no sé si realmente se pudieron descargar. Si así fuera, serían 44 audios. Entonces, pues, qué padre, que primero que se animaron, se dieron cuenta seguramente que no es tarea fácil. Contar un cuento, pues, lleva su preparación, su investigación. La mayoría de ustedes lo hizo con cámara abierta y entonces eso también es, pues, bien valiente porque de alguna manera nos exponemos a que nos vean los demás.
pero también es muy, se presta mucho para la retroalimentación porque así podemos vernos entre todos, retroalimentarnos entre todos y sobre todo vernos nosotros mismos. Una vez que nos grabamos, conocemos nuestra voz, cómo se escucha cuando vamos a contar un cuento, cuando vamos a compartir un libro, eh, conocemos nuestros gestos, nos descubrimos nosotros mismos como lectores y además como mediadores. Y eso es lo primero que tiene que hacer un mediador de lectura, incluso un docente. De repente está padre grabarse cómo uno da las clases para aprender de uno mismo. Entonces, bueno, Jorge compiló todos sus videos y se hizo un gran video de alrededor de 2 horas. Ya se subió a la plataforma y también se subió a YouTube. Les voy a proyectar algunos, no podemos proyectar todos por cuestión de tiempo, pero voy a proyectar algunos para que ustedes vean el trabajo de sus compañeros y también ya cuando tengan tiempo, pues se pongan ahí a gusto a ver cada uno de los trabajos de sus compañeros. Solo que, Jorge, fíjate que ya no soy hospedadora, no me aparece la opción de compartir pantalla. A ver si me prestas tantito el poder. El poder de ser la anfitriona. Usted es hospedadora ahora, ok. Listo, Diana. Listo, Ok. perdón. Ya está No, listo el host. no te preocupes. Ahora sí voy a compartir pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla para que puedan verla. A ver. Compartir pantalla. Pantalla. Ahí ven un gato, ¿verdad? Sí, vemos un gatito. Ok. Bueno, miren. Yo voy a partir de los últimos para que vean el trabajo de los últimos que están todos muy padre. Ahorita vamos a dar una retroalimentación. A ver, le voy a poner play y voy a guardar silencio porque luego se empalman el audio del video con mi audio. Voy a hacer unas preguntas. ¿Creen que sigan juntos? Día, Pablito aprovechaba cualquier despiste para darle un abrazo por sorpresa y salir corriendo antes de que le pudiera pillar. Al principio, el malvado maestro se molestaba mucho, pero luego empezó a parecerle gracioso, y un día que pudo atraparlo, le preguntó por qué lo hacía. Creo que usted es tan malo porque nunca le han querido, y yo voy a quererle para que se cure, aunque no le guste. El maestro hizo como que se enfadaba, pero en el fondo le gustaba que el niño le quisiera tanto. Cada vez se dejaba abrazar más fácilmente y se le notaba menos gruñón. Hasta que un día, al ver que uno de los niños llevaba varios días muy triste y desanimado, decidió alegrarle el día dándole él mismo un fuerte abrazo. En ese momento, todos en la escuela comenzaron a aplaudir y a gritar: Don Pepo se ha vuelto bueno, ya quiere a los niños. Y todos le abrazaban y lo celebraban. Don Pepo estaba tan sorprendido como contento. ¿Le gustaría quedarse con nosotros y darnos clases siempre? Don Pepo respondió que sí, aunque sabía que cuando lo encontraran tendría que volver a huir. Pero entonces aparecieron varios policías y junto a ellos Pablito llevando las cosas robadas de don Pepo. No se asuste, don Pepo, ya sabemos que se arrepiente de lo que hizo y que va a volver todo esto. Puede quedarse aquí dando clase porque ahora que ya quiere a los niños sabemos que está apurado. Don Pepo no podía creérselo. Todos en el pueblo sabían desde el principio que era un ladrón y había estado intentando ayudarle a hacerse bueno. Así que decidió quedarse allí a vivir para ayudar a otros a darle la vuelta a sus vidas malvadas, como habían hecho con la suya. Y así, dándole la vuelta, entendió por fin el rarísimo nombre de aquel pueblo tan especial y pensó que estaba muy bien puesto. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, ¿a ti te gusta sentirte querido? ¿Cómo crees que se sienten las personas a las que no quiere nadie? ¿Le muestras cariño a las personas que te rodean, como a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos?
y además personas conocidas. ¿Has pensado que a lo mejor hay alguien que está deseando que le des un abrazo, pero no se atreve a pedírtelo? Pues bien, la enseñanza que nos deja este cuento es que el amor es la fuerza más poderosa y más grande que puede haber para cambiar a las personas. Buenas tardes. Voy a leerles la leyenda del Callejón del Beso. Voy a ponerle pausa aquí para comentar nada más el trabajo de nuestra compañera que acabamos de escuchar, el de Don Pepo, el maestro enojón, creo que se llama ese cuento, por aquí lo anoté. Y bueno, si bien vemos que es un cuento leído, sí vemos que se preparó antes porque conocía bien la historia. Eso es bien importante, leer un cuento antes de compartirlo con los demás. Y también es bien bonito que nos comparta su opinión sobre lo valioso de ese cuento, que es una manera de mediar una lectura durante la lectura o después de la lectura. No vimos la introducción que nos regaló porque vamos a ver la introducción que nos comparten otros, por ejemplo, el de Gabriela, en este caso que nos va a compartir El Callejón del Beso, que de hecho fue una leyenda que se duplicó. Por ahí también otra compañera nos lo comparte. Como pueden ver en la portada, las casas están muy cerca una de la otra, divididas únicamente por un pequeño callejón. El relato que voy a leerles es de William Martínez. Esta leyenda, típica de la ciudad de Guanajuato, cuenta de un padre muy celoso que había separado a su hija Carmen de su enamorado, a tal punto que le disgustaba el vínculo amoroso, que le prometió casarla con otro hombre, más rico y prestigiado, que vivía fuera del país. Antes de cumplir con ello, encerró a la hija en una de las típicas casas de la ciudad, que se caracterizan por encontrarse en alto y una muy cerca de la otra, divididas únicamente por un pequeño callejón. Voy a hacer unas preguntas. ¿Creen que sigan juntos? ¿Creen que el padre haya aceptado la relación? ¿Qué creen que pasará después? Por ejemplo, ahí la leyenda que nos comparte Gabriela, ella primero nos prepara antes de la lectura porque nos menciona que en Guanajuato los callejones son súper estrechos. Entonces ya nos adelantó información para que nosotros ya vayamos introduciéndonos en la trama de esta leyenda. Incluso también la otra alumna que nos compartió la misma leyenda, también nos lo menciona, pero no al principio, sino durante la historia. Entonces son dos maneras distintas, pero estamos abordando lo más importante, la dinámica de esta estructura del antes, durante y después, por ejemplo. Y aquí, si bien nada más estamos viendo la portada, pues también estamos desarrollando las mismas habilidades lectoras desde la audición. Platicábamos la vez pasada que cuando vemos un libro abierto y también lo escuchamos, se desarrollan ciertas habilidades a cuando solamente lo escuchamos. Bueno, lo mismo, esto es lo que está ocurriendo en nuestro interior cuando solamente estamos escuchando. Voy a buscar otro por acá que es al libro abierto. Me pareció magnífico. La verdad es que todos lo hicieron muy bien, pero hay menciones honoríficas porque hubo unos excelentes. Miren, les voy a presentar este. El de video de Carlos me pareció muy bueno, porque Carlos nos platica sobre este cuento que él ya leyó. Se trata de una niña que es hija de un recolector de basura. En la escuela, sus compañeros la trataban, muy mal, se burlaban de ella y le decían cosas como, guácala, hueles a queso podrido y a pescado rancio. Después la maestra les dio una enseñanza de lo que era el reciclaje y la recolección de basura. Después, al llegar a su casa, la niña
quería que su papá la consolara y le preguntó que por qué no trabajaba en otro sitio. Dijo que porque le gustaba su trabajo y no quería cambiarlo porque ahí encontraba muchas cosas. Entonces, le propuso que invitara a sus compañeros y a la maestra de la casa y ella estaba dudosa porque no quería que se burlaran de ella. Y cuando los compañeros y la maestra llegaron a la casa se dieron cuenta de que no era lo que los niños pensaban. Empezaron a hacer esculturas y demás. Entonces, cuando llegó al final del día, los niños dijeron cosas como que no nos queremos ir. Y porque la maestra ya había anunciado el día que ya se tenían que ir a la escuela. Y no, pues entonces al final del libro ya le susurran a la niña que su papá huele rico. Y esa es toda la historia. Aquí Carlos nos platicó la historia. Él ya la había leído, pero el hecho de que nos la platique y nos muestre las ilustraciones se vuelve una narración muy completa porque nos permite ver el desarrollo, pero ya de una manera muy fluida, porque él pues ya no la platicó. Entonces, platicada tiene, pues no sé, como que lo hace más sabroso, nos va involucrando más, ya no va tanto con lo leído, sino ya con lo platicado y es mucho más cálido. En este caso, bueno, se me hizo maravilloso el trabajo de Carlos. También voy a enseñarles por aquí, vi el de los 3 cerditos de José Martín Alejandro, yo lo anoté por aquí. A ver, también hace una lectura libro abierto, vamos a ver si está aquí. En hacer algo, simplemente que lo hagas bien y no lo hagas así como quien dice muy fácilmente, pero lo haces mal. Mi nombre es José Martín, soy alumno del primer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, ahí escuchamos lo que nos platica José después de haber compartido el libro de los 3 cerditos. Y José, por ejemplo, nos adelanta, nos comparte un poquito sobre la moraleja de este cuento. Él nos da su opinión, nos dice que sobre los 3 cerditos, pues que unos se fueron por la idea más fácil, más rápida, más floja, los primeros 2 cerditos, y el tercero, como bien conocemos este cuento clásico, pues ya lo hizo con más tiempo y mucho mejor su casa y él nos da su opinión. Entonces eso también es bien valioso, también que ustedes den su opinión, además de preguntar qué opinan ustedes sobre lo que sucedió con uno. Imagínense, ¿quién escogerían ser cuál cerdito? El que acaba rápido su casa, el que más o menos le invierte tiempo, el que dura mucho, en fin. Ahora vamos a escuchar La cigüeña y el zorro de Carlos. A ver, vamos a ponerle play. La cigüeña y el zorro. Lo único que menciona es que es una selección editorial de Puebla de donde sacaron esta fábula. Dice, la cigüeña y el zorro. El zorro y la cigüeña eran viejos conocidos. Un día el zorro invitó a comer a la cigüeña. La invitada iba contenta y hambrienta. Adelante, bienvenida, la mesa ya está puesta, dijo el zorro salamero al recibir a la cigüeña. Pero no se esperaba a la cigüeña la sorpresa de su amigo. La sopa estaba servida en platos hondos. ¿Cómo podría tomarla con un pico tan fino como el suyo? El zorro glotón comió deprisa. Hasta se sirvió otra ración. Lamió y relamió el plato. La cigüeña picoteaba ansiosa, pero la pobre no tragaba nada. El pícaro zorro se reía muy satisfecho con la burla que él había cometido. Con el tiempo el zorro se olvidó del episodio. Un día recibió una invitación de la cigüeña para comer en su casa y hacia allá se dirigió, dispuesto a darse el gran banquete. Pero esta vez fue el zorro quien se llevó un buen chasco. La cigüeña astutamente había servido la sopa en botellas de cuello alto y estrecho. Con su largo pico, la cigüeña tragaba y tragaba la rica sopa. El zorro ni siquiera alcanzaba la botella. El zorro tuvo que volverse a casa con la barriga vacía y bien escarmentada. El burro. Le voy a poner pausa para comentar aquí el trabajo de Carlos. Ustedes pueden notar que Carlos realmente se cree lo que está leyendo. Él juega con su voz,
Estoy segura que él preparó su cuento antes de compartirnoslo y como él siente lo que están sintiendo los personajes, nos hace sentir a nosotros también, nos hace sentir todo lo que está contándonos en este cuento. Entonces, ese trabajo me pareció maravilloso y sobre todo aquí también resaltar que un mediador de repente tiene que ponerse como un actor, tienes que meterte en la historia, realmente sentir lo que está sintiendo el personaje o el narrador del personaje o cada uno de los personajes. Incluso de repente es un trabajo más complicado que el de un actor porque un actor entra en el personaje que le toca y con ese se queda. En cambio, un lector tiene que entrar en la mente de uno y luego en la mente del otro y luego del otro para que realmente entre en nuestro interior y salga de la misma manera cuando lo compartimos con otras personas, que en este caso pudieran ser niños y niñas. Y así nos podemos ir analizando cada uno el trabajo de ustedes. Hubo de todo. Realmente predominó las fábulas, les confieso, la mayoría fueron fábulas y la mayoría fueron fábulas de Esopo, que es el máximo fabulador a través de la historia. Pero también hubo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jesús Ángel nos comparte una leyenda urbana de Estados Unidos, de un payaso, y ese también estuvo muy bueno y bueno, un poco de miedo. Vamos a ver aquí el trabajo de nuestra compañera. Invitándome a acercarme a mi santuario. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a leer un cuento llamado La historia del ratón en la tienda, que se encuentra en el libro de lengua materna español de segundo grado, que pueden encontrar en cualquier biblioteca, ya que es el libro que se está utilizando en el ciclo escolar de 2020-2021 de primaria, de segundo grado. Los autores son Celia Díaz Arguero, Roberto Víctor Luna Lizarras, María de Lourdes Mendoza Reyes y Alma Tisquini Olivares Nájera. Este libro, pues, como les comentaba, está diseñado para el 2020-21, lo realizaron entre el 2018 y 2019. Y dice así el cuento llamado La historia del ratón en la tienda. Antes de que continúe leyéndonos el cuento, es bien importante, por ejemplo, que ya nos ubicó en tiempo y espacio. Ya nos dio esa información de que se editó en el 2019-20 o en el año mencionado, y eso nos da una referencia. ¿Sí? Eso nos da una referencia importante. Ok, ahora sí vamos a escucharla. Un ratón que entró de noche en una tienda. Olía todas las cosas buenas, todas las cosas ricas que había allá adentro. Por ejemplo, la mantequilla, el tocino, el chorizo, el queso, el pan, el chocolate, los pasteles, las manzanas, las nueces, las zanahorias frescas. Así que se levantó sobre las patas traseras, estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Esa era la duda del ratón. Le iba a echar el diente a un paquete de mantequilla cuando desde algún otro lado le llegó el olor diferente a un riquísimo tocino. Y desde otro lado, un aroma riquísimo a queso. Le iba a echar el diente al chorizo y desde otro lado un aroma riquísimo le llegó que parecía que era un chocolate. Iba a echarle el diente al chocolate cuando desde algún otro lado le dio otro riquísimo olor que era un pastel.
Y desde otro lado volvió a oler tan rico mantequilla, y así se la pasó toda la noche. El pobre ratón corría de un lado a otro y no sabía qué comer primero. Sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente se hizo de día. La gente entró en la tienda y echaron de ahí el ratón. Y este les dijo después a los otros ratones: nunca jamás volveré a esa tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan luego. Y bueno, ¿qué les pareció el cuento? ¿Por qué creen que no pudo comer nada el ratón? Ahí se los encargo de tarea. Nos vemos. Okay. El trabajo de Susi también es muy rescatable, juega mucho con la voz, también se cree lo que dicen los personajes. La pregunta que hizo al final, incluso todos sus videos tienen preguntas al final, y todas apelan a estos tres niveles que platicábamos. Pero, por ejemplo, aquí Susi ya nos introduce en el segundo nivel de las preguntas. Y eso es muy válido, no tenemos que irnos con orden, podemos hacer primero preguntas para saber lo que opinan, que emitan un juicio, después podemos hacer preguntas para cerciorarnos de que comprendieron completamente el texto. Lo importante es hacer los 3 niveles de preguntas, no tiene que haber un orden, solamente que no se nos vaya a escapar por ahí una. Y así continúan los videos. Ahora, ya para terminar, les voy a compartir, a ver si encuentro por aquí el de Paco el Chato, que es nuestra compañera. Creo que no viene el nombre. A ver. Aquí está. Y parte de su cuello y cola. Voy a regresarle poquito. A mí se me hizo muy rescatable la manera en la que nos invitan a analizar las ilustraciones. Veamos. Carmen Morales García, Ana Rosa Díaz Aguilar, Gregorio Hernández Zamora y María Esther Salgado Hernández. Dicho libro fue editado por primera vez en 1997 con una portada de una ilustración de un perro blanco con manchas en la parte del estómago y lomo, rayas en su oreja y parte de su cuello y cola, de colores amarillas y rojas. La portada en sí de lo que es la lectura del libro, que es la primera lectura que aparece en dicho libro, es llamada Paco el Chato. Lo que es en la ilustración aparece al fondo un árbol con pocas hojas y en sus alrededores aparecen flores, y por un lado de Paco el Chato aparece un perro. Paco el Chato es de pelo negro y viste con una playera de color roja y un pantalón corto color azul. Sus zapatos son negros y con calcetas amarillas. En la parte de su rodilla parece que trae algún raspón y está cubierto con una cinta. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir 6 años, Paco debía... Bueno, y aquí Susi ya nos empieza a narrar, ¿no?, la historia. Pero a mí me pareció bien importante que primero nos invitó a mirar con profundidad la ilustración. Nos va guiando. Eso también puede ser una muy buena estrategia. Incluso podemos jugar ahí, meter algunas trampitas y decir, por ejemplo, en vez de que lleve un azul, podemos invitar a los niños a buscar un chorro rojo. Y no hay un chorro rojo, ¿no? Podemos jugar con todos estos elementos para, de cierta manera, ir calentando los motores de la atención, que pongan mucha atención. Y esto se hace antes de la lectura. Y así continúan los videos. En realidad son muy buenos. Yo también por ahí me gustó mucho el de Luisito Comunica. Nos comparten un libro por ahí de Luisito Comunica, que nos da su opinión, nuestro compañero nos da su opinión sobre lo que le parece esta lectura y se antoja leerlo. Realmente a mí se me antojó buscar ese libro y investigar ahí
qué es lo que cuenta, a qué lugares ha ido. Entonces, también ese trabajo puede ayudar mucho a despertar el interés por ir a buscar tal o cual libro. Y entonces yo los invito a que vayan al YouTube o bien a la plataforma para que vean el trabajo de ustedes y ustedes mismos se retroalimenten. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Nada más. Nueva función. Déjenme nada más veo dónde. ¿Cómo se sintieron al hacer este video? ¿Quieren platicarnos alguno de ustedes? Si tuvieron algunas dificultades, ¿cuáles fueron sus primeros retos? Pueden desactivar con toda confianza el micrófono y alguien por ahí que nos comparta cómo se sintió. ¿Cuál fue la primera dificultad que tuvieron, chicos? ¿No? ¿Sí? Tipo, pues, como desde el inicio. Al momento que uno se plantea que va a tener que grabar algo para que alguien más lo escuche y exponerlo frente a un grupo, pues ya como quedan tantitos nervios. Claro. Yo creo que esa fue una de las primeras dificultades con las que me enfrenté. Ok. ¿Quién más nos quiere compartir otra dificultad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tuve también la dificultad, pues primero pues te pones nerviosa y lo grabas una y otra vez y no te queda bien o así, y pues ya al último como que medio quedó y dije pues porque sí me ponía nerviosa o decía las palabras incorrectas o cosas así. Ok, entonces había que grabarlo una y otra vez hasta que transmitiera el mensaje de manera clara, ¿no? O sea, tuviste que observarte y decir, no, esto no me gusta y volverlo a intentar y esto no me gusta. Eso es bien importante. Con que nos guste a nosotros es pues la mejor palomita para saber si va a gustar a los demás. ¿Quién más nos comparte, chicos? ¿Con qué otra dificultad se toparon? Aquí tenemos en el chat 3 aportaciones. En realidad, ¿sí? ¿Alguien más quiere platicarnos? Pues igual, al escucharnos, no es lo mismo contar un cuento a grabarlo y escucharte. Piensas, no sé, mi voz no se escucha bien, lo vuelves a hacer, igual que mi compañera Devani. Grababa varias veces, lo borraba y hasta que dije, bueno, pues así quedó que me pareció más o menos que pues que la voz estaba moderada y que era para atraer pues a las personas el cuento. Okay. El trabajo de voz es muy importante, la entonación. Por ahí mencionaste algo bien importante. Dijiste, no es lo mismo hacerlo en video a hacerlo en vivo. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la principal diferencia, chicos? De hacerlo presencial a hacerlo en video. Siento que tenemos más interacción con las personas cuando estamos haciendo Ok, más interacción cuando estamos en vivo a cuando hacemos en vivo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Yo he preparado un cuento para esta sesión. Después de haber visto y escuchado algunos de sus compañeros que les he puesto ahorita en el video, ya nos dimos una idea pues del trabajo que hicieron ustedes. Luego, insisto, ustedes pueden verse ahí en la plataforma. Pero ya calentamos motores.
Ya se vieron ustedes a ustedes mismos, ya se podrán ver entre ustedes a sus compañeros y ya estamos muy avanzados. Les voy a compartir un cuento que entre todos en este momento vamos a mediar, vamos a compartir. A propósito de lo que mencionamos, que no es lo mismo hacerlo en vivo a hacerlo presencial. Sí tiene sus diferencias, pero creo que sí se puede hacerlo más o menos igual. Este es el cuento. A ver, ustedes me dicen si lo pueden ver. Déjenme hago chiquita la pantalla para que no vean sus fotos. Ok. ¿Pueden ver ahí la portada del libro? Sí, La ¿Qué portada? ¿Cómo se llama? La peor señora del mundo. Ok. La peor señora del mundo. ¿Le ven la cara a esa mujer? Sí. Ok, ayúdenme a decir qué podemos decir de este personaje que aún no conocemos, que estamos viendo su cara, que la estamos relacionando con el título. ¿Qué les hace pensar? ¿De qué creen que se Que trata? es malvada. Que es muy gruñona. ¿Qué será de suspenso? Malvada, gruñona, de suspenso. ¿A alguien le es familiar el autor Francisco Hinojosa? No, a nadie. Bueno, Pancho Hinojosa o Francisco Hinojosa es el escritor de libros para niños más querido en México. Es muy famoso, ha escrito muchos libros y de veras no hay niño que no conozca este libro. Por eso lo escogí, para que ustedes conozcan lo que están leyendo nuestros niños mexicanos. Esta novela se prohibió durante muchos años por su contenido. Se creía violento en aquellos tiempos, hace como 30 años, pero pues luego ya se reflexionó, no es tan violento, es simplemente el mundo imaginario y bueno, finalmente es ficción. ¿A alguien le suena conocido el ilustrador Rafael Barajas el Fisgón? ¿A nadie? A mí. A ver, platícanos, maestra, ¿quién es? Pues es un famoso caricaturista, publica en el periódico La Jornada y tiene libros hechos en base a puras ilustraciones. Él se dice que es un editorialista gráfico. Ha ilustrado varios libros del Fondo de Cultura Económica y tiene él un libro publicado en la colección A la Orilla del Viento que se llama Travesuritis Aguda. Y tiene libros también de temas políticos. Y bueno, como es él es el responsable del Instituto de Formación Política de Morena. Es todo lo que sé de él. Ok, muchísimas gracias, maestra Elsa. Pues miren ya de todo lo que nos enteramos, de Pancho Hinojosa, que es un autorazo bien querido por los niños, de Rafael Barajas y el Fisgón, que es un caricaturista, que no es cualquier ilustrador, tiene un ojo muy político, una mirada muy crítica, y bueno, por ahí vemos la editorial. ¿Alcanzan a ver el sellito de la editorial CFE, Fondo de Cultura Económica? ¿Quién quiere comentar algo sobre esta editorial? ¿Quién la conoce? Ok. Si nadie la conoce, Fondo de Cultura Económica, déjenme decirles que es la favorita de muchos porque es una editorial mexicana que además se mueve con fondos federales. O sea, ahí van parte de nuestros impuestos. Un libro ahí es muy accesible porque está financiado, no todo, pero una parte de los programas van para allá. Entonces, pues es como nuestra editorial de pila. Es parte, también Educal, ahora es parte de esta editorial. Entonces, es un libro 100% mexicano. Y aquí va, la peor señora del mundo. ¿Qué pregunta podemos hacer a los niños o a nosotros mismos sobre una señora
Tal vez muy mala, como decíamos, malvada, dijeron al principio. ¿Qué pregunta podríamos hacer para generar interés? ¿Quién se avienta a decir una pregunta? Yo. Ajá. Sería, ¿por qué crees que sea la peor señora del mundo? Ok, muy buena pregunta. ¿Alguien más se anima a decir otra pregunta? Yo. ¿Sí? También podría ser, ¿cómo te imaginas a la peor señora del mundo? Sí, si ya vimos la cara, ya estamos viendo las horribles uñas, sus anillos. Podríamos decir, ¿cómo te la imaginas? ¿Dónde vivirá? ¿Qué comerá? ¿Qué hará para ser tan fea, tan mala, tan peor? Ok. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Alguien más? Ok, bueno, pues vamos a introducirnos ahora hacia la lectura. Y ahí está, miren, con su puro. En el norte de Turambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía 2 colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba unas botas de pico y tenía las uñas grandes y filosas con la que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos, lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. Y el que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras, los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas ni les pasaba por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa porque sabían que la señora les echaría encima agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima, la peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella y prefirieron huir de allí porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías, ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oyó el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solititita, sin nadie a quien molestar o a quien rasguñar. El único ser que aún vivía ahí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula de una casa vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba una pluma y otras le torcía los dedos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a alguien a quien pegarle, reconoció que solo ella podría ayudarla para traer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces, decidió darle las migas de pan sin salsa de chile, el agua pura, y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito. Se lo puso en el pico y la echó a volar. ¿Qué creen que decía el recadito? Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona.
Ya no volveré a ser como antes. Para que me lo crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Atentamente, la peor. A los pocos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en ese recadito. La gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y con gran alegría rasguñó y pisó a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a toditito el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. Le pegaba cachetadas a sus hijos, mordía las orejas de los carpinteros, apagaba su puro en los ombligos de los taxistas, daba cocos en las cabezas de los niños, asestaba puntapiés a las viejitas, daba piquetes de ojos a los generales del ejército y reglazos en las manos de los policías. Luego le echaba carne podrida a los perros. Rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes. Le torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió que un buen día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo: «Esto ya no puede seguir así». «Es cierto», lo respaldó el boticario. «Debemos tirar la muralla y correr a todo lo que dé en nuestros pies». «¿Y por qué no?», preguntó un niño. «La convencemos de que ya nos deje de molestar». «Ja, ja, ja, ja». Todos se pegaron una sonora carcajada que apagaron de inmediato por temor a despertarla. «No», intervino el más viejo del pueblo. «Lo que debemos hacer es engañarla». ¿Engañarla?, se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. «¿Pero cómo vamos a engañarla?». «Muy fácil», agregó el viejito. «Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerde las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece?». «¡Oh!», exclamaron todos con los ojos abiertos. «No es mala idea», exclamó el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta media hora después. El hijo, aguantando el dolor, le dijo: «Gracias, mamita. ¿Podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo». La señora, extrañada al principio, le dijo que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a su agresora: «Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le podría pedir un favor?». «¿Un favor? ¿Qué favor ni qué favor?», gritó la malvada. «Deme también una patada en las pompas. Se siente muy rico. Nunca me habían pegado a alguien tan bien como usted. Pega tan fuerte». «No, no y no. ¿Quién se cree que es para pedirme un favor?». «Ni siquiera una nalgada», suplicó la vecina con una cara, la verdad, muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras,
La mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. Muchas gracias, doña, le dijo. ¿Le agradecería que me quitara los demás pelos? Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted con tanta delicadeza. Créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien. Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo, dijo el más viejo, que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera o fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer. La sonrisa se apoderó de todas las bocas que al coro respondieron de acuerdo. A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡Ush! Tendré que darles de desayunar cereal con miel. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es esto tan espantoso? Pues es cereal con miel, niño tonto. No quiero, ni yo, dijo el más chico con unas lágrimas en los ojos. Prefiero comida para perros. Yo también, gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron tal cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que estaba pasando a su alrededor, que sin darse cuenta le dio una moneda al limosnero del pueblo. Este se enfureció y reclamó. ¿Qué le sucede, señora? Llévese su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su caridad. Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y se las arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Y miren, ¿a quién fue el último que se encontró? Al más viejo, que le dijo: muy malos días tenga usted, señora. ¿Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla? Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por las narices, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces, todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Se acuerdan que les platicaba de las guardas? Miren, en esta última guarda está uno de los personajes haciéndonos un guiño a nosotros los lectores y señalándonos a alguien o a algo o a la situación. Y continuamos, y aquí está la hoja legal, la que yo les platicaba donde viene toda esta información. La primera edición de este libro fue en 1992 y vaya que batallaron para que una editorial se animara a publicarlo. Y una vez publicado ha sido el libro más vendido de la historia de los libros en México. Y ahí está la peor señora del mundo maltratando a un pobre señor. Y ese señor es Francisco Hinojosa, es el autor. Es otro guiño que nos hace el ilustrador. Y bueno, aquí termina la peor señora del mundo. Vamos a imaginar que nosotros estamos compartiendo esta lectura con los alumnos. ¿Qué preguntas? Si quieren podemos desactivar los micrófonos o pueden levantar la mano, no sé qué les parezca más fácil. Si quieren poner sus comentarios en el chat, pueden hacerlo. Ok. Voy a regresarme a las primeras páginas.
aquí ya jugamos con el antes de la lectura. Ya hicimos preguntas antes sobre lo que vimos en la portada y sobre lo que vimos solamente en la portada. No usamos la contraportada. Ok. ¿Qué preguntas podemos hacer para cerciorarnos de que escuchamos toda la historia? ¿Quién nos hace preguntas? A ver, ¿algún voluntario que nos quiera hacer preguntas a nosotros que escuchamos el cuento para saber si lo escuchamos todo? Yo. ¿Ok? ¿Por qué se fueron los habitantes del pueblo? Y luego otra sería también, ¿por qué ella pidió que la paloma llevara el mensaje? Ok, vamos a quedarnos con esas dos preguntas. ¿Alguien quiere responder la primera pregunta? ¿Por qué se fueron los habitantes del pueblo? Por los malos tratos de la señora. Era muy mala señora, mala. Porque era No una la aguantaban. porque no la aguantaban, era muy mala. Ok. ¿Recuerdan la otra pregunta? ¿Por qué le puso el mensaje a la paloma mensajera? Porque no soportó vivir sola. Porque no tenía nadie a quien pegarle. Y quería hacerlos creer que había cambiado para que vuelvan. Ok. Muy bien. ¿En qué nivel de preguntas estamos, muchachos, para llegar a la comprensión lectora? ¿Recuerdan que lo vimos en la primera sesión? Que tenemos como niveles en las preguntas. Ahorita nos estamos cerciorando de que leímos el texto, estamos en el nivel literal. Vamos a brincarnos un poquito hacia arriba y ahora vamos a hacer otras dos preguntas que no se repitan para cerciorarnos de que escuchamos toda la historia. ¿Quién nos regala otras dos preguntas? Puede ser qué estrategia utilizaron los habitantes del pueblo para contrarrestar lo que hacía la señora y qué estrategia hubieran utilizado ellos. Muy bien. Ok, ¿alguien quiere responder a la primera pregunta? ¿Qué estrategia utilizaron los habitantes del pueblo para arreglar esa situación? Engañándola. Ok. Eso fue lo que hicieron, la engañaron. También sería llevándole la contra, o sea, en vez de decirle, ay, me duele lo que me estás haciendo, ¿verdad? Yo le decía, ay, qué bueno, muchas gracias por hacerlo, o gracias por pegarme, gracias por esto, gracias por lo otro. O sea, le agradecían, le llevaban la contra en pocas palabras. Sí, ok. Muy bien. Ahora la otra pregunta. ¿Quién se anima a contestar la segunda pregunta? ¿Qué estrategia hubieran usado ustedes? Bueno, de hecho, la estrategia de engañarla fue la segunda, pero la primera, cuando regresaron, ¿se acuerda que hicieron justicia por sus propios métodos? Que llegaron a pisarla y a pellizcarla y así fue que regresaron también. ¿Recuerdan la segunda pregunta que nos regaló nuestra compañera? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué estrategia hubieran utilizado ustedes? ¿Quién se anima a responderla? Encerrar a la señora en su casa. Ok, esa sería muy buena. Imaginemos por un momento que tuviéramos a una vecina, a una compañera que fuera así de mala, así de violenta, así de pegona. ¿Qué haríamos para arreglar esa situación que no fuera así? Encerrarla sería una, ¿qué otra? Amarrarla. Yo, evitarla en todo momento. Ok. Levantar reportes contra ella. Ponerle un alto desde el principio. Echarla del pueblo. Ok. Uy, hay un chorro de opciones. Ya es lo que cada uno de nosotros haríamos.
Ahí ya estamos en otro nivel de preguntas. Ahora, vamos a tratar de conectar la historia con nuestra realidad, digamos, de alguna manera. Esta pregunta que acabamos de responder ya nos hizo reflexionar sobre lo que haríamos si tuviéramos una vecina, una compañera así. Ahora, imagínense que sí la tenemos. ¿Quién conoce, más bien, qué preguntas podemos hacer para que nosotros respondamos si conocemos a alguien así en nuestra vida? ¿Qué preguntas se les ocurre? Bueno, tipo, ¿a quién te recordó la señora? O sea, ¿a quién de los que conoces? Ok. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿A quién te recuerda? ¿A quién te suena? ¿A quién conoces a alguien que sea un poco como ella? No me van a decir que no conocen a una señora o señor muy enojón, muy pegón. Los abuelos así nos educaban antes, a punta de nalgadas. Los papás de antes también. Y hay papás todavía que son así, o hay personas que son así. Este libro estuvo prohibido justo por eso, por el contenido violento, pero sobre todo porque ponía en evidencia que los adultos de repente se nos pasa la mano con los niños y era como una normalidad, era algo aceptado en la sociedad, no se veía mal. Hoy en día no pasa eso, ¿verdad? Pero eso es un tema que simplemente si se pone en la mesa, si se conversa, pues es muy valioso para los niños hablar de esto. Es muy bueno también que vean que le sucede a otras personas, que aunque real o de manera ficticia, y que es un tema que a lo mejor a ellos le tienen cierto temor a que suceda, aunque no lo conozcan de primera mano, pero el hecho de hablar de ello pues es muy valioso. Entonces, a ver, anímense. ¿Qué preguntaríamos para lograr que en este momento nosotros conversemos y conocemos a alguien así? ¿Alguien conoce a alguien así? Siendo amables con las personas. ¿Bien amables? ¿Sí? ¿Tú conoces a alguien bien amable? Bueno, conocí una persona así como dice enojona, pero a la vez esa persona cambió con la forma de tratarla. Yo sabía que era muy gruñona esa persona y pues sí me molestaba que fuera así, pero yo cambié la estrategia de lo contrario, así como lo del cuento, ¿verdad? De que le hablaba bien, aunque me enojara lo que me decía o así, le hablaba bien. Qué bonito, ok. ¿Y cambió esa persona? Sí, esa persona cambió y de hecho reconoció y dijo que, pues como, o sea, la forma en que yo le trataba, o sea, decía que, o sea, le hizo cambiar mucho, o sea, aprender, porque de hecho inclusive le ofrecía así, por ejemplo, yo traía algunas sabritas o algún chocolates o así, y me decía que no, pero era porque era orgulloso de esa persona y así. Y entonces yo insistía, ¿verdad? O sea, aunque yo ya sabía que me iba a decir que no, pues yo como quiera le ofrecía. Y ya después, o sea, le decía yo, ¿quieres? Y sí, o sea, sí cambió esa persona. A lo mejor no estaba acostumbrada a que fueran así con ella, ¿no? A lo mejor ella siempre fue así muy refunfuñona y las personas o le sacaban la vuelta o le respondían igual y como tú fuiste distinto, a lo mejor eso la sensibilizó. Sí. Ok. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien más conoce a otra persona así, cerca de su vida? Así de mala, así de mala, pero a su vez, pues, dependiente de las otras personas, porque en el caso de la peor señora del mundo, pues sí, maltrataba mucho a los habitantes del pueblo, pero también no podía vivir sin ellos, ¿no? En esa necesidad de relacionarse con los demás así, pero es una necesidad de socializar así con los demás. Está difícil la cosa.
Yo tuve una maestra en la normal que se parecía. ¿De veras? Sí. Y así era Sí, con su... ¿no? le decíamos la bruja. Ay, caramba. Le decíamos la bruja, pues no era, o sea, no te daba de comer comida para perros, ni te echaba limón en los ojos, pero por decir, los grupos en la normal eran muy grandes. Y decía, pues, el que no se portara en la clase como ella deseaba, le iba a dejar que revisara 40 o 50 trabajos y que los pusiera en el registro de calificaciones de ella, ¿no? Y que todo fuera con muy bonita letra y con mucha limpieza. Entonces, pues te tenías que portar súper bien, adivinarle el pensamiento, porque irte un fin de semana y llevarte 40 o 50 trabajos de los que ella encargaba de tarea y que quedaran revisados como le gustara, era un martirio. Fácil no tenías fin de semana, además de lo que tenías que hacer de tu propio trabajo, revisar el trabajo de ella. Entonces, nosotros decíamos como broma que cuando fuéramos maestros, alguien iba a ser como la bruja. Y a mí me ha tocado, la verdad, que de repente, como maestra del grupo, he actuado así de repente y yo misma tengo que corregir, pero sí se me sale. Sí, la verdad es que a veces, me parezco a mi maestra, pero a mí me tocó una maestra. Y sí, así le decíamos la bruja. En el tiempo que yo fui a la normal, pues no había este tipo de materiales, ¿verdad? Que ahora, además de que son literarios, pues tienen un gran valor educativo. Sí, claro, claro. Y el tema, todo es así. Se presta mucho para disfrutar y también para dialogar. Híjole, pues qué maestra te tocó, maestra Elisa. Y antes era, no solo, antes era como la maestra estricta, ¿no? La maestra estricta, cuando en realidad pues era dura y se pasaba de lanza porque pues había cosas que como que no se valían, sin embargo era pues normal, ¿no? Así es la maestra. Y qué bonito que nos compartas que a veces te pasa que repites ese patrón y que tú misma te das cuenta. Entonces, Sí. De hecho, una vez intenté escribir un ensayo sobre cómo estos modelos, de repente, pues los vas normalizando, interiorizando, y cuando estás en la práctica, de repente salen, porque el autoritarismo es algo que yo creo que a los mexicanos, a todos tenemos experiencias de eso, porque nuestro sistema educativo, pues así está organizado. Eso es uno de sus rasgos, pues. Sí. Entonces, yo lo reconozco y tengo que trabajar con ello, ¿sí? Ahora que soy directora, me sale lo bruja con mis maestros de repente. Y a lo mejor en la UPN también, aunque trato de ahí, es diferente, pero sí tengo que hacer un esfuerzo. Y como esa maestra hay muchas personas en nuestra vida, en nuestra escuela, en nuestra casa incluso. Yo he compartido este libro con los niños y los niños son tan transparentes, no le tienen tanto miedo como nosotros, que somos mucho más cautelosos y pues nos abrimos de a poco, ¿no? Ellos en primera instancia nos platican, sí, mi mamá a veces es así, sí, mi abuelita una vez nos dejó encerrados en el patio toda la tarde, sí. Entonces, se abren muy bien. Pero bueno, regresando a este personaje y a estas personas que sí existen en la vida real, ¿por qué creen que sean así? Ya poniéndonos un poquito afuera mirándolas desde lejos. Por ejemplo, ¿por qué creen que sea así la peor señora del mundo? O las personas que hemos mencionado,
que son así. ¿Tienen una idea? ¿Quién nos comparte? Les falta que las comprendan, comprenderlas, pienso. O quieren llamar la atención. Ok, pues ahí hay dos Tal vez, posibilidades. Ajá. tal vez vivieron acostumbradas a ese trato desde que eran niños y pensaron que eso era lo normal. Eso también es una posibilidad muy posible, sí, es cierto. Tal vez están acostumbrados así desde siempre, creen que es normal relacionarse así, así los trataron y así tratas tú a los demás. Podría ser de que les pasó algo significativo en su vida de que hizo que cambiaran radicalmente. Algún evento traumático, algún evento que los sacudió, ¿verdad? Y los transformó o les puso una coraza, algo que cambian así. Esa también puede ser una posibilidad. Ok. ¿Qué podríamos hacer para... ¿Le cambiarían algo a este cuento? ¿Qué le cambiarían? ¿Les gustó el final, por ejemplo? Vamos a ver si le cambiamos el final. Imaginemos otro final. ¿Qué final le pondrían? Porque la señora se quedó haciendo fechorías buenas, pero creyendo que hacía fechorías. ¿Les gusta esa idea? Y si sí les gusta, ¿qué le agregarían? O si no les gusta, ¿qué final le pondrían? Vamos a trabajar en esta idea, vamos a cambiar el final. Piensen en un final alternativo. Recuerden los personajes. ¿Quién se anima? Podría ser que los niños, los hijos de ella la querían y la misma gente que la rodeaba, o sea, que ella se hizo buena, más bien dicho, sin que se haya quedado con la idea de que esa nada más hacía cosas así como si fueran malas, vaya. O que fuera lo contrario, que fuera un final donde ella estuviera en armonía con los vecinos, con los mismos hijos y todo eso. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué situación pondríamos? ¿Convencerla? ¿Cómo podríamos hacer que ella aceptara la sana convivencia sin violencia con los demás? ¿A quién se le ocurre? A ver, piénsenle, ¿cómo convencería? Podría haber sido que esa muralla la hubieran construido los habitantes del pueblo y lo hubieran echado a ella. Y que esa paloma que utilizó para mandar el mensaje, lo hubieran mandado, ella se lo hubieran mandado también a los del pueblo para que lo perdonaran. Y así la condicionaran. Esa es muy buena alternativa, ¿verdad? Sí, a ver, ¿quién más iba a hablar? Esa me parece muy buena alternativa. Haberla echado a ella, sí, que se construya la muralla, pero entre los habitantes del pueblo, y ella se iba a sentir sola, iba a pedir convivir con los demás, pero ahí le hubieran podido decir los habitantes, bueno, pero bájale 2 rayitas a tu violencia y entonces ya puedes entrar. Esa sería una muy buena opción. ¿Se les ocurre otra? Para cambiar el final. Otra. Recuerden los personajes. ¿Se acuerdan del más sabio, que fue el que tuvo la idea? De los niños, de los hijos, Oigan, ¿recuerdan los representantes de la ley? Lo que les hacía a ella, al jefe de los generales del ejército, a los policías, o sea, todo el mundo. Imaginen, sí. Les pegaba y les picaba los ojos. Sí, les pegaba y les picaba los ojos. Si quisiéramos que la ley actuara, ¿qué hubiera podido suceder ahí, por ejemplo? ¿Me hubieran detenido, arrestado? Pues sí, la hubieran detenido o arrestado, arrestado. Meter una demanda, algo, y seguimos estando en la armonía con el cuento, pero simplemente pues le damos otros caminos, ¿no?
Y ahí ya tiene que ver mucho con nuestra forma de ver, nuestra forma de ser, nuestra forma de considerar posibilidades, en fin. Entonces, bueno, haciendo un recuento de lo que estamos haciendo, compartimos el cuento, hicimos ejercicios antes, ahorita estamos haciendo preguntas y conversando sobre la trama. Ya pasamos a otro nivel, al creativo, cuando empezamos a cambiar finales, cambiar escenas. Y ahora sí, vámonos al nivel crítico. Vamos a dar una crítica de esta historia, pero en la totalidad de su obra. Ya nos detuvimos un poquito en las escenas, en los personajes. Ahora vamos a dar una valoración crítica. ¿Qué opinan de la obra en su totalidad? ¿Qué opinan de la manera en la que está narrada, lo que nos está contando, lo que nos deja después de este momento de haberla compartido y socializado? ¿Quién nos comparte su mirada, su crítica sobre este libro? Voy a hacer un recuento. ¿Quién se anima a darnos una crítica? Bueno, pues en lo personal, no sé si se escucha mi voz. Bueno, en lo personal no había ido una historia así. No, no me gustó al principio porque vi como que muy mal a la señora y todo eso, le vi las uñas y todo, así como que se me figuró una persona muy mala, muy mala. Cuando se fue contando así, narrando, ay, todo lo que hacía que picar los ojos y que los niños y darles comida para perros, y se me hizo muy escalofrío, se me erizó la piel. Entonces, como que no es acostumbrada así a ver a cosas así, pues no. Y me hubiese gustado que hubiera sido, que hubiera cambiado. O sea, no tanto que ella se quedara así con ese pensamiento, porque muy, muy bueno el adulto que les dijo que hicieran todo eso, sí, pero me hubiese gustado que fuera que la señora cambiara, no que se quedara así de mala. Ok, ¿te pareció un exceso de violencia y incluso dijiste que se te puso la piel chinita con lo que hacía y te hubiera gustado que mejor ella cambiara? Yo tengo otra idea. Ok. Es que pues a mí me parece muy bien lo que hizo el autor de que los ciudadanos planearan todo un plan contra ella, porque pues hay que hacerle entender a, por ejemplo, los niños que, por ejemplo, hay gente que por más que uno intente no va a poder cambiar porque, por ejemplo, la señora, es muy difícil cambiar a los ancianos, a la gente que ya es muy, muy, muy grande, porque crecieron con una mentalidad y así probablemente se van a quedar hasta que fallezcan. Y pues yo creo que hizo bien la doctora al mantener la personalidad de la señora así. Ok. Digamos que lo dejarías así tal cual. ¿Te parece una buena obra? Sí. Ok. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien más que se anime a darnos su crítica de este cuento? ¿De este libro? Bueno, a mí no me gustó que los ciudadanos todavía se quedaran ahí en el pueblo. Parecía como que les había contagiado la señora los pensamientos negativos que ella tenía, lo que ella hacía. Es como que están repitiendo el patrón. A mi parecer, no me gustó que no terminara de una forma. Bueno, es que a mí me gustan los finales felices, pero bueno. Hubieras preferido que ella cambiara también. Ok, un final feliz. Y te refieres a cuando ellos llegaron y también hicieron lo mismo que ella, ¿verdad? Que le pegan y la pellizcan. Sí, también. Y esta manera como muy pasiva de enfrentar la situación. No hacían más. Ok, pues muchas gracias, Mariana. Gracias. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más se anima?
Pienso que fue muy drástico cuando se estaba contando el cuento. Por ejemplo, que decía que le ponían limón a los ojos y me imagino al niño, pues escuchando eso, o que le daba comida para perros, hubiera cambiado mejor no sé, le daban una sopa aguada, insípida, sin sabor, y no el mencionar pues comida para perros. Y el dejarse ella hacer lo mismo, pues es como el que la hace la paga, pero igual estaba dando el ejemplo para que ellos fueran iguales. Por lo que ustedes están diciendo, no es un libro del cual sacar una moraleja, digamos. No nos gusta la idea de que los niños crean que ver una persona así es normal, de que, o sea, no se presta para una moraleja. Sin embargo, no todos los libros tienen que tener moraleja. Y a eso iba. Por ejemplo, de repente le damos al libro un peso y nosotros queremos que sea un instrumento para que los niños aprendan ciertos valores, para que los niños conozcan tal o cual cosa. Sin embargo, los niños lectores son exactamente igual que nosotros, los lectores adultos. A los niños lectores hay que darles de todo. Yo con esto les recomiendo que se les dé, por supuesto, lecturas que tienen una enseñanza, un aprendizaje, una moraleja, que nos va a llevar a potenciar un valor, pero también libros que hablen del lado oscuro de la humanidad. Existen personas violentas, existe maldad en el mundo, suceden todas estas cosas en la vida real o suceden en el mundo imaginario. En los cuentos de hadas los venimos escuchando a través de la historia. El solo hecho de que se mencionen, de que entren desde la narrativa, desde la literatura, es muy valioso. Es muy valioso. Por ahí dicen los psicólogos que, por ejemplo, el ser humano tiene esta necesidad de, por ejemplo, ver historias de terror, leer de repente cosas que le pide su intelecto, su mente, pero que a lo mejor no lo va a realizar en la vida real. A lo mejor no va a tener experiencias, por ejemplo, de cosas sobrenaturales. Sin embargo, quiere el ser humano investigar sobre eso, es una necesidad. Lo mismo pasa con los niños. Yo les recomiendo que no le tengan temor a esta clase de cuentos. Es un cuento propuesto desde la ficción. Sí, lo relacionamos con la vida real, pero no necesariamente tiene que llevar una moraleja. Y con esto les comparto los 10 mandamientos que nos propone Daniel Pennac sobre la lectura con niños y niñas. Miren, les voy a compartir pantalla para presentarles estos mandamientos que, bueno, se han convertido en todos unos mandamientos, pero son los derechos del lector. Y dice así: leer es un ejercicio de libertad. Es necesario reconocer, practicar y transmitir. Primero, los niños tienen derecho a no leer. No se vale obligarlos a leer tal o cual. Si ellos deciden no continuar con una lectura, que no la continúen. En su momento la van a retomar o a lo mejor cambian de cuento, podemos proporcionarles otro. Hay alguna razón por la cual ese cuento no lo quieren leer. El derecho a saltarnos las páginas. Se vale saltarse las páginas. Todo lo que no sea obligatorio es muy bueno. El derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, si ya leyó un cuento y lo quiere volver a leer, se vale volver a leer, porque en la relectura va a volver a descubrir cosas que en la primera no hizo, o simplemente él no es el mismo, el tiempo nos cambia y mi ser ahora va a ser que vea cosas que no vi en mi primera lectura. El derecho a leer cualquier cosa, de repente, justo lo que les estoy diciendo, tenemos un poquito de temor, de un poquito de desconfianza con estos temas, pero son igual que nosotros, igual que los adultos. Los niños tienen derecho a leer lo que, por supuesto que no tenga un contenido no adecuado, por ejemplo, para su edad.
El derecho a leer, el derecho al bobarismo, que es esa enfermedad de transmisión textual, ahorita la vamos a investigar en internet para que la entendamos mejor. El derecho a leer en cualquier sitio y de cualquier forma. No tenemos que estar solamente sentaditos, de principio a fin, de izquierda a derecha. Cuando hablamos de literatura, se vale leer en el baño, en la cocina, en el camión, en el carro, en la bicicleta. Los libros tienen que estar donde están los niños, en sus juguetes, en el piso, en donde sea. Y por lo mismo pueden leer donde sea. El derecho a hojear primero, antes de leer, después, o simplemente hojear. El derecho a leer en voz alta. No hay edad para que los niños escuchen una lectura en voz alta. Eso también ya lo conversamos en la sesión primera. Los niños, los lectores auditivos, somos desde los 0 hasta los 100. Es bien bonito que nos lean. Y el derecho a callarnos. Esto se refiere a que no necesariamente, si un alumno no quiere compartirnos alguna cosa que hayamos preguntado, no los obliguemos a que respondan. Ellos poco a poco van a ir abriéndose y van a ir dando su opinión sobre esto que leyeron. Entonces, bueno, estos son los derechos del lector de Daniel Pennack. Daniel Pennack es un teórico bien importante en el mundo de la mediación lectora. Y bueno, yo creo que con esto terminamos. No quiero tampoco robarles mucho de su tiempo y no llenarlos de información. Yo lo que les recomiendo, y viendo el trabajo que ustedes mandaron, a mí me gustó mucho el trabajo de todos. Yo anoté, incluso le puse palomita a la mayoría porque de veras me gustó mucho el trabajo de todos. José Alberto, cuando mencionó que se escribió tal cuento en 1940 en Reino Unido, yo no sabía que Los Tres Cerditos venían de Reino Unido de 1940. O sea, cada uno de ustedes nos dio muchísima información bien valiosa. Y no los voy a mencionar porque son muchos, pero igual y si se los pongo ahí en la plataforma, se los voy a compartir. Pero yo lo que les recomiendo es que para irnos involucrando más con textos de literatura infantil e ir conociendo lo que se está publicando para niños y niñas, cualquier tema, de cualquier forma, es que sigamos leyendo. No sé si ustedes quieran en un futuro leer un cuento, subirlo a la plataforma y entonces entre ustedes comentar, justo lo que hicimos ahorita, escucharlo y luego comentar. Y así vamos conociendo lo que se está publicando en la literatura infantil contemporánea. Pero sí, seguir leyendo libros infantiles. Esa es mi recomendación para seguir empapándonos y seguir descubriéndonos como mediadores de lectura. Que no es una profesión que sea muy conocida, pues imagínense, miren, yo les voy a platicar ya para cerrar esta sesión, cómo me formé yo y cómo nos hemos formado todos los que somos mediadores de lectura y dónde está nuestro campo de trabajo. Yo estudié filosofía. Yo estudié filosofía, pero no veía muy clara a lo que me iba a dedicar. Yo dije, bueno, voy a hacer investigación, voy a ser maestra, pero yo cuando descubrí los libros infantiles, que vi que había muchos libros muy buenos, pues empecé a involucrarme con todos estos libros. Y luego metí un proyecto de filosofía para niños en Conarte, que la idea era como conjugar lo que yo había aprendido en la facultad y tratar de conjugarlo con los libros infantiles. Y lo que hacía es que en bibliotecas públicas invitaba a los niños de la colonia, invitaba a los niños de las escuelas y armaba un grupo de unos 20 niños, no más porque no se puede con tantos. Leíamos un cuento y conversábamos justo como hicimos ahorita, pero con una mirada mucho más filosófica, que la mirada filosófica pues es más conceptual. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la violencia? No cómo la conocemos, sino lo que es, lo que es. Ok. Y después metí varios talleres y me di cuenta redituable, o sea, es un trabajo que se paga, porque tú elaboras todo un proyecto, todo un objetivo, lo presentas a una institución cultural y la institución cultural se encarga de convocar a los niños y ya te paga tus honorarios. Después di mis servicios en editoriales.
Las editoriales son pues, los que editan los libros. Entonces las editoriales, por un lado están los libros, el mundo de los editores, autores. Por otro lado están los lectores, los niños. Esta persona en medio que se encarga de juntarlos somos nosotros y también podemos trabajar para editoriales. Las editoriales nos contratan para dar asesorías a maestros, para leerles cuentos a los niños, para hacer círculos de lectura y las editoriales también nos pagan honorarios. Después con el tiempo yo hice mi proyecto personal y ahora yo lo que hago es llevar actividades de fomento a la lectura a escuelas e instituciones educativas. Primero llego a una escuela, platico con los maestros y coordinadores que organizan un evento de libro, les propongo ir a leerles a los alumnos, a los maestros y a los papás. Primero que la escuela se involucre con lecturas y luego cerramos con una feria de libro. Yo llevo todo un stock de libros y ahí vendemos los libros. Pero no solo se vende, sino que también se ofrece acompañamiento. Que los niños llegan y dicen, oye, pues, ¿qué libro me recomiendas? Me gusta el fútbol. Y entonces ya, mira, tenemos este autor, este libro. O si llega una mamá y dice, oye, es que ¿qué libro me recomiendas? Mi niña no le gusta leer, pero le interesan tales cosas. Bueno, tenemos esto y esto y esto. El campo de trabajo es muy amplio. No solo, también en el aula, cuando el día que sean maestros y así deciden serlo, o si quieren ser promotores de literatura, hay mucho campo de trabajo. También hay mucho trabajo de investigación. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro nos invita cada año y ahí estamos haciendo presencia, presentando libros, leyendo en talleres. Y para todo esto que les estoy platicando, hay pago de honorarios, se paga por esto. Entonces es un trabajo que sí, pues que sí es normal como cualquier otro trabajo, porque luego se desconoce mucho, como es de esas profesiones que nacen de la necesidad, no vienen de la universidad. Entonces, pues sí, ahí les comparto mi experiencia para que sepan en qué otras áreas se puede compartir libros y lecturas de literatura infantil y juvenil. ¿Tienen alguna pregunta? Con toda confianza, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues si ya nadie tiene preguntas, Samantha, Jorge, yo creo que terminamos. Así es, Diana. Fue una sesión muy bonita, me gustó mucho. Me gustó mucho, a mí me gusta mucho el cuento de la peor señora del mundo. No importa cuántas veces lo lea, siempre me gusta mucho a mí y a mi niño también. Es de nuestros cuentos favoritos. Yo creo que todos disfrutamos mucho esta sesión y todas las sesiones que se llevaron a cabo en este taller. Nosotros también les agradecemos mucho la presencia de todos los estudiantes que hayan estado aquí con nosotros, que hayan participado, los videos que recibimos, pues fueron, me parece que todos enviaron video o audio. Ay, perdón, no me había dado cuenta que tenía apagada mi cámara. Y sí, recibimos muchos videos y muchos audios que tuvimos que compilarlos en un video que subimos a YouTube, que ahorita está en modo privado, pero queríamos comentarles, si ustedes nos permiten y ustedes consideran, podemos dejarlo ahí en el YouTube para que se quede en nuestra público, como público en nuestra cuenta del CEDIE, ahí en YouTube, para que ustedes puedan entrar y verlo completo, para que ustedes puedan acceder. Eran más de 2 horas de videos, eran bastantitos, entonces pues hubiera sido imposible verlos aquí todos, ¿verdad? Pero si ustedes nos dan permiso, lo ponemos público para que puedan todos verlo. Se los vamos a compartir. Está en la plataforma también. En la plataforma también está compartida ahí la liga para que puedan verlo. Y pues les estaremos haciendo llegar su constancia de participación a este taller a su correo electrónico. Yo creo que en el transcurso de la siguiente semana les hacemos llegar su constancia. Y pues nada más agradecer a los maestros, a la maestra Coral, al maestro Martín, a Diana, desde luego, que siempre es bienvenida en la UPN. Nos encanta invitarla y nos encanta acercarla a ustedes, los estudiantes, y que pues que todos disfrutemos con ella, ¿no? Y sabemos que este no va a ser
el último taller. Desde luego vamos a tener otros próximamente. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos. La maestra Elisa, no sé si esté por aquí, a lo mejor no, se tuvo que retirar, pero bueno, pues la maestra Elisa también siempre, aquí está maestra. Ah, no, pues también le agradecemos mucho porque usted siempre es una pieza bien importante para no dejar de lado la lectura de las actividades académicas. Es una actividad que usted siempre defiende y promueve mucho y pues también gracias a usted. Oye, Samantha, nada más voy a hacer un comercial. Claro. Jóvenes, tenemos una convocatoria de calaveras literarias. La fecha límite para entregar los trabajos es el 31 de octubre. Por ahí les hicimos llegar a través de sus maestros esta convocatoria. Hay muy buenos premios. El primer lugar es una beca del 100% el semestre, el semestre siguiente, el de febrero. El primer lugar, 50% de beca el segundo lugar y 25% de beca el tercer lugar. Para que se animen a participar, nos dará mucho gusto recibir trabajos de Linares. Esperamos su participación en el concurso de calaveras literarias. Por ahí a la coordinación ya le hicimos llegar la convocatoria. Y sería todo. Muchas gracias. Me gustó mucho el video. Por ahí alguien compartió un cuento de Anthony Brown, Ramón Preocupón. Y me dio mucho gusto que encontraran a este autor que es muy valioso para la literatura infantil y juvenil. Felicidades a todos y vean su video porque realmente lo van a disfrutar. Gracias Samantha, Jorge, Diana, maestro Martín y su equipo docente. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias, maestra Elisa, por pensar en la subsede Linares para este proyecto. Esperamos que vengan muchos más para el beneficio de los jóvenes en su formación profesional. Muchas gracias a la maestra Diana. Estuvimos encantados, particularmente en la sesión de hoy. Qué bonito cuento y qué bonita lectura. Muchas gracias. Gracias a la maestra Samantha, al maestro Jorge. Gracias por darnos esta oportunidad para continuar creciendo. Al contrario, gracias a todos. No nos convertamos en la peor señora del mundo. Gusto en saludarlos. Muchas gracias a todos. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, maestra Blanca.